A esta hora saludamos con el ministro de Economía y Finanzas, Carlos de la Torre. Ministro, buenos días, bienvenido a nuestro programa. Bueno, pues anoche el presidente de la República anunció ya las medidas económicas que serán aplicadas de aquí en adelante en nuestro país. Y quisiera ir al grano. La única medida dura que le genera a usted nuevos recursos o que le va a generar nuevos recursos es el incremento del impuesto a la renta para las sociedades, que incrementa del 22 al 25%. Esto significa, si mi cálculo no me falla, que usted podría tener un ingreso al fisco de unos 1.300 millones de dólares. ¿Es esa la expectativa? Ya, no es la única acción que está dirigida a generar ingresos adicionales de carácter permanente. Es quizás una de las más importantes, que va junto con una activación del impuesto a la renta al 13º sueldo de quienes ganan más de $3.000 y también un paquete de mecanismos para mejorar la recaudación aduanera. En todo ese conjunto estamos ahí hablando de ingresos netos que estarían bordeando los 1.700 millones de dólares, pero no solo con el impuesto a la renta. Ese nos daría entre 300 y 400 millones nada más. El incremento del 22 al 25%, sí. 400 millones. Sí. ¿Y el resto de dónde va a sacar? Para llegar a los 1.800 que usted habla. Hay un problema importantísimo que se ha detectado en términos de aduanas y de contrabando, con correctivos estándar que se manejan a nivel internacional, que no se han aplicado antes en el Ecuador. Se puede incrementar la recaudación de aduanas de un valor muy significativo que puede estar bordeando solo ahí los 1.000 millones de dólares. Se hablaba, se hablaba de 2.000 millones ayer, pero en distintos sectores, pero pues también eso depende de cómo se apliquen esas medidas para recaudar. Por eso yo le decía que tiene solamente un ingreso duro y seguro, que es este del incremento del impuesto a la renta del 22 al 25%. Y bueno, yo tenía las siguientes cifras, usted me corregirá, usted acaba de decir que solo son 400 millones, pero en este momento ese impuesto a la renta no genera 4.000 millones para el régimen. No, bastante menos. Tenemos que entender que cada punto del impuesto a la renta a las sociedades nos está generando algo más de 100 millones de dólares. Perfecto. Y el tema del pago de impuesto a la renta, el pago del impuesto a la renta por 13º de las personas que ganan más de $3.000, ¿cuánto le genera? Bueno, eso nos genera un valor un poco inferior al que nos genera el impuesto a la renta que se incrementa. Pero en definitiva, tenemos que entender que no es solo un tema de generación de ingresos fiscales adicionales, que es tremendamente importante, sino que detrás, en el caso que yo estaba explicando de aduanas y de perfeccionamientos en términos de recaudación tributaria, es ya una confrontación directa con los grandes males que están afectando al empleo en el Ecuador, que son el contrabando y la evasión tributaria. Es decir, no solo es lo que se recauda, sino que al controlar estos mecanismos que están generando una afectación muy negativa a la economía, estamos corrigiendo un problema que al Ecuador le está costando una generación de nuevos empleos que puede ir en el orden de los 200.000 empleos al año. Es decir, no se han podido generar esos empleos por el contrabando, por la evasión, y estamos hablando de un perjuicio al Estado que va al menos en el orden de los 2.000 millones de dólares cada año. Es decir, con estas correcciones, si bien se generan ingresos adicionales, se genera una situación positiva en la economía en términos ya de la dinámica de variables reales, principalmente del empleo. Ahora, si bien obviamente el combate al contrabando, el control del contrabando y el combate al mismo es algo positivo y necesario, también esto del contrabando viene también de la mano de la falta de generación de empleo. La gente se pone a importar cosas legal o ilegalmente porque no tiene empleo, necesita algo que hacer, necesita cómo llevar comida a su casa. Bueno, aquí hay que también distinguir que existe un contrabando técnico que se llama, es decir, no es una situación que se genera desde aquel ciudadano que no tiene empleo y que busca una alternativa para su subsistencia, sino que esto se maneja muchas veces desde grandes importadores que están subfacturando los productos que importan y con eso están pagando muchos menos impuestos y aranceles y están introduciendo mercadería de forma masiva gracias a que tienen costos más bajos en términos impositivos, y esto genera distorsiones muy importantes en términos de que compite de una forma inadecuada con producción nacional. Es decir, ahí es donde está el desplazamiento. Es decir, puede haber una consecuencia en términos de actores económicos que por sus necesidades individuales incurran en este tipo de actividades, pero el origen está dado a niveles importantes y de gran escala. Ahora, a estos 1.800 millones de dólares que usted espera generar con el incremento del impuesto a la renta, tanto a los que ganan más de 3.000 como a las grandes
empresas, hay que restarle lo que usted va a dejar de percibir porque está también eliminando el impuesto a la renta para las empresas que generan menos de $300,000 al año y también, el anticipo al impuesto a la renta les está eliminando a esas empresas y eliminación del impuesto a la renta para las nuevas pequeñas y medianas empresas. Mi cálculo es que ahí usted se va a dejar de percibir unos $200 millones. Corríjame si la cifra es incorrecta. Es bastante cercana a la cifra, Janet. Como ya había indicado, casi los 1.700 millones de dólares de recaudación neta a la que me había referido anteriormente ya está descontando ese sacrificio fiscal que se realiza en términos de que ya no se recaudará anticipo el impuesto a la renta para las empresas, micro y pequeñas empresas, y también por beneficios que se va a dar a los exportadores, que en suma estamos hablando de 300 millones de dólares en términos de beneficios al sector productor y al sector exportador. Ahora, estos 1.700 millones de dólares que usted espera no alcanzan para cubrir los 4.000 millones que hoy tiene de déficit fiscal y que no estamos seguros si el próximo año se va a poder reducir. Ya, es que son elementos diferentes, es decir, evidentemente el déficit fiscal depende de la diferencia entre ingresos y gastos. Esto ayuda justamente a ese propósito que tenemos desde el gobierno de ir ya regularizando las cifras fiscales, y esto implica una reducción paulatina del déficit fiscal. No se puede hacer una reducción instantánea porque medidas que nos llevaran a ese nivel de recorte que tendríamos que hacer podrían generar una paralización de la economía ecuatoriana. Es decir, es un proceso gradual, evidentemente ahora no nos alcanza, pero de a poco cada siguiente año esa brecha fiscal irá reduciéndose para que en un horizonte de unos 3 o 4 años podamos llegar a cifras muy cercanas al equilibrio fiscal. Ahora, pero para poder generar bienestar, confianza y una dinamización de la economía, un crecimiento mucho más sólido y más grande, se esperaba un mayor impacto en el tema del gasto. De las medidas que anunció el presidente Lenín Moreno, se espera una reducción de 500 millones de dólares. Eso fue lo que dijo el presidente ayer. Pero 500 millones de dólares no es lo que se esperaba. ¿Sí se podía reducir mucho más o cuál es su visión? A ver, primero 500 millones de dólares de ahorro que se genera con el decreto de austeridad es una cifra importante, es medio punto del Producto Interno Bruto. Es bastante más que lo que se va a recaudar por el incremento del impuesto a la renta a la sociedad, es decir, una cantidad importante. Pero tenemos que tener en cuenta que no se pueden hacer recortes abruptos del gasto público, tanto en inversión como el gasto corriente, porque esto significa reducir ese efecto multiplicador que establecemos los economistas en relación a la participación del Estado en la economía. Al cortarse de manera significativa estos dos gastos, simplemente la dinámica económica puede detenerse y tendríamos ya un problema de crecimiento, de redistribución y en definitiva un riesgo de empobrecer a todos los ecuatorianos. Es decir, todos estos ajustes tienen que realizarse de forma gradual y no es que las medidas son insuficientes o los recortes son insuficientes, sino que han sido medidos en términos de evitar que con los recortes se paralice la economía, pero lograr que estos recortes nos permitan alcanzar una meta de estabilidad fiscal en unos pocos años. Pero quisiéramos saber, ¿hay un cambio de mentalidad dentro del gobierno? Porque ahorita le escucho que obviamente no se puede hacer de golpe, no puede botar a la calle a todas las personas que hacen obeso el Estado, pero yo quisiera saber si hay un cambio de filosofía, porque quienes tienen que generar bienestar, trabajo y esa dinamización de la economía es el sector privado, ¿o usted todavía no piensa que es así? No, definitivamente esas fueron mis primeras declaraciones cuando ya me hice cargo de esta cartera de Estado, en el sentido de que somos conscientes que estamos en una nueva fase en la evolución de nuestra economía. Ya se ha construido una gran obra de infraestructura física en términos de generación de energía, en términos de comunicaciones y telecomunicaciones, y tiene que ser aprovechada. ¿Y cuál es el sector llamado a producir y aprovechar de todas esas condiciones productivas? Es el sector privado, y extendiéndole hasta lo que llamamos ahora la economía popular y solidaria. Es decir, ya es el turno de estos dos grandes sectores muy importantes en la economía de ser los actores principales en la generación de producción en la economía. ¿Cuánto empleo se espera genere la empresa privada, sobre todo aquellas medianas y pequeñas empresas que el presidente refirió que constituyen el 82% de los aportantes al impuesto a la renta? Bueno, se espera que con estos incentivos que estamos entregando se pueda traducir en una generación de empleo nuevo por año de aproximadamente 16,000 plazas. Pero tenemos que tener en cuenta que también desde la perspectiva de empleo, las otras medidas en términos de
del combate que vamos a hacer a la evasión tributaria, al contrabando, a la elusión de impuestos y aranceles, si bien en términos del sacrificio que significa para la economía, estamos hablando de 200.000 empleos nuevos que no se han podido crear, si es que este combate logra alcanzar los niveles que esperamos que va a ser muy efectivo, podemos generar mucho más empleo también desde esa perspectiva que podría estar ya en niveles de cientos de miles de nuevas plazas por año en los siguientes años. Súmele lo que podría generar en empleo la eliminación de la ley de plusvalía. Exactamente. En el caso de la construcción, nosotros somos muy conscientes que independientemente de cuál haya sido el objetivo de la ley, no es adecuada ni en términos de recaudación ni en términos de las expectativas que generó en los agentes. De hecho, estas expectativas han sido negativas y esto se ha traducido en que la construcción, habiendo sido un sector fundamental en el crecimiento económico hasta 2014, ha venido contrayéndose en los últimos años, fundamentalmente por un tema de expectativas. Así que si nosotros, teniendo conciencia de aquello, eliminamos este factor negativo en expectativas, esperamos que la construcción otra vez despegue y genere una dinámica que se va a traducir evidentemente en empleo. Estoy fuera de tiempo, pero quisiera tocar simplemente rápidamente dos medidas importantes más. Se anunció la repatriación de capitales que están en el exterior, exonerándolos del impuesto a la renta hasta 5 años. ¿Cuánto se espera repatriar y en cuánto tiempo? Bueno, es difícil determinar cuánto se espera repatriar porque tampoco tenemos cifras exactas de cuántos recursos ecuatorianos están en el exterior. Hay varias cifras, las oficiales hablan de 10.000 millones de dólares, otras estimaciones que no corresponden a organismos multilaterales hablan de que puede ser hasta 3 veces más. La idea es que todo recurso de ecuatorianos que está invertido en el exterior, que está financiando producción en el exterior, pueda regresar al país y eso va a significar inversión local, eso va a significar producción local y evidentemente va a tener ese objetivo fundamental de nuestro gobierno que es generar empleo. Incremento de la inversión extranjera, se necesita seguridad jurídica, necesitamos no cambiarles de reglas de juego a los empresarios. ¿Qué se va a hacer en ese sentido y cuánto también se piensa lograr de inversión extranjera en nuestro país? Bueno, el anuncio que ha hecho el presidente es que en términos tributarios estas serán las únicas acciones que se tomarán y solo se harán ajustes tributarios si es que son hacia la baja. Con eso estamos dando un horizonte muy amplio en términos de seguridad normativa, en términos tributarios y con el beneficio de que puede mejorarse todavía más el tema tributario si es que las condiciones del país así lo permiten. Esto evidentemente es un incentivo muy fuerte para la inversión extranjera, que tampoco se puede establecer una proyección de cuánta puede llegar, pero esperamos que sus niveles sean sustancialmente superiores o que se incrementen frente a lo que ha sido la evolución histórica. Y por último, ¿qué significa que los que más tienen que aportar al financiamiento del plan Toda una Vida? ¿Quiénes son esos que más tienen y qué van a hacer? ¿Crear más impuestos y para quiénes? Bueno, como en toda sociedad que busca la justicia entre sus habitantes, los que más tienen son los que tienen que sacrificarse un poco más, tienen que contribuir un poco más en función de los que menos tienen. De hecho, dentro del propio gobierno, quienes teníamos los ingresos más significativos, hemos hecho inclusive un sacrificio de orden personal al reducir nuestros sueldos en un 10%, y es un mensaje que queremos transmitir en general a la sociedad, que quienes tienen mayores posibilidades puedan contribuir con un poquito más en función de quienes nada tienen. ¿Pero quiere decir que hay nuevos impuestos pendientes? ¿Cuándo los anunciarían? No, está clarísimo. El presidente ya hizo el anuncio de que no va a haber ninguna otra reforma tributaria hacia el alza. Si es que entonces, ¿cómo contribuirían los que más tienen? Bueno, en este caso ya se ha establecido este retorno al nivel anterior del impuesto a la renta para las sociedades. ¿Por qué? Porque son las empresas más grandes las que estarían ahora contribuyendo con un poquito más, mientras que a las micro, pequeñas y medianas se les ha dado incentivos. Ministro, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Hay muchas cosas que, por cierto, se quedan fuera, pero ya conversaremos, como por ejemplo esto de que, bueno, se aportan a más impuestos, pero queremos saber qué nos van a devolver. Como en otros países que se pagan muchos impuestos, pero lo que devuelve el Estado es realmente muy valioso y pues de mucho impacto. Muchas gracias, Ana. Gracias a ustedes también. Me voy a un corte comercial, pero yo aquí me despido de una vez. Que tengan un buen día.